Hola, buenas. Si tú te encuentras por primera vez en esta página, quiero darte la bienvenida y decirte que vamos a hablar acerca de la palabra de Dios en el ministerio de danza, alabanza y todo lo que tenga que ver en las artes. Primeramente, ¿por qué las aguas de Mara? Desde hace mucho tiempo este nombre estuvo rondando en mi cabeza. Yo creo que viene de parte de Dios y nunca había entendido exactamente por qué este nombre. Recordemos que la Biblia puede ser interpretada de tres maneras: de manera profética, de manera espiritual y como un hecho histórico. Recordemos que Israel había estado preso durante mucho tiempo, había estado bajo el yugo de Egipto y bajo el yugo del faraón, y ellos ya llevaban bastante tiempo con esas opresiones. Sin embargo, vemos que Dios los libera, los hace cruzar el Mar Rojo, y es aquí donde comienza lo que a nosotros nos interesa. En este primer estudio nos vamos a encontrar en Éxodo 15, del versículo 22 al versículo 27, y vamos a dar lectura versículo por versículo y analizar lo que Dios quiere hablar con nosotros. Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Seir, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Primeramente, en este versículo nos debe de quedar en claro que Israel venía de ser liberado de Egipto. Ya habían cruzado el Mar Rojo, por lo cual venían de una victoria bastante grande. Incluso tenían un tiempo ya de 3 días de haber pasado esto. Muchas veces cuando estamos en situaciones o problemas, pensamos que el tiempo puede curar o puede permitir que nuestros sentimientos se vayan aclarando. Pero también es importante saber que si nosotros no trabajamos con nuestros sentimientos, esto puede acarrear ciertos... En este caso nos vamos a enfocar a lo espiritual. Ciertamente también nos habla acerca de lo que ocurrió, pero vamos a centrarnos solamente en la parte espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos venido de una victoria o venimos de ciertas circunstancias donde sabemos que Dios nos está protegiendo, que Dios nos está cuidando, que Dios nos está guiando, y creemos que nada malo nos puede pasar después? Y llevamos un tiempo así. Y sin embargo, empieza a ocurrir un tiempo donde entramos en un desierto y no nos ponemos a explicar el porqué de las cosas. Pues en ese momento Israel representa nuestro estado espiritual. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros a veces nos sentimos un poco desorientados porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Es lo que nos resalta en este primer versículo 22. Israel venía de una victoria, pero llevaba un tiempo sin siquiera tomar agua. Quiere decir que no había descanso en su alma. De la misma manera que a veces sucede con nosotros. Somos líderes, somos ministros, somos hijos de Dios, somos creyentes y creemos que por el hecho de que andamos de victoria en victoria, no vamos a atravesar por ciertas circunstancias. Ahora vámonos al versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura. Según la definición de Oxford, define a la amargura como el sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. En este transcurso de los tiempos que estamos pasando, ¿cuántas veces no hemos sentido que estamos decepcionados por nuestra iglesia, por nuestros líderes, por las circunstancias que están pasando? Si nos preguntamos si las cosas vienen de Dios, y muchas veces empezamos a cargar esa raíz de amargura. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros podemos hacer las cosas, pero siempre hay algo que va en contra de lo que nosotros queremos. Y sé que muchos se van a sentir identificados. ¿Por qué? Porque ciertamente a veces nosotros ponemos nuestra visión en nuestros líderes, pero olvidamos que debemos de poner la visión en lo que Dios nos está enviando a hacer. Y no quiere decir que nuestros líderes nos fallen, sino que simplemente cambiamos la mirada y no vemos la autoridad que ellos representan de parte de Dios, sino vemos al ser humano que está ejerciendo esa autoridad. Nos vamos al versículo 24 y dice: y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber?
En ningún momento vemos que el pueblo de Israel se acercó a Moisés para decirle, Moisés, tenemos sed. Moisés lo sabía, sí, claro, lo sabía. Dios lo sabía, sí, lo sabía. Pero el pueblo nunca habló con Moisés. Nunca le dijo, tenemos sed. Nunca le pidieron a Dios que proveyera agua. Simplemente murmuraron. Muchas veces ante las situaciones que nos pasan y los sentimientos que nosotros tenemos, los englobamos y nunca hablamos de ellos. O simplemente nunca queremos sanar de esos sentimientos. Y ahí es donde trabaja Dios. ¿Y por qué esta página se llama Las Aguas de Mara? ¿Por qué? Porque Él ciertamente puede sanarnos, pero necesitamos ponerlo en sus manos. Y por eso nos vamos al versículo 25 donde dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová mostró un árbol, y cuando le echó a las aguas se endulzaron. Ahí Él les dio un estatuto y un decreto, y ahí los puso a prueba. ¿El pueblo de Israel tenía un problema? Sí. ¿Tenían una solución? No. ¿Qué hizo Moisés? Clamó a Dios y Dios le mostró un árbol para que le echaran las aguas y éstas se endulzaran. Ahora, cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros tenemos esos sentimientos que a veces nos están agobiando, ¿qué hacemos? ¿Los ponemos en las manos de Dios? ¿Le preguntamos a Dios qué es lo que va a hacer? ¿Confiamos en Dios? De ahí resulta la fe, es confiar en algo que nosotros no tenemos. Ahora, también te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿La situación por la que estás pasando es por servir a Dios o es porque tú te alejaste de Dios? Sé que a veces pensamos que Dios no nos manda pruebas. Recordemos que Satanás con Job lo quiso apartar de Dios. Sin embargo, Dios no permitió que tocara su vida. De la misma manera, los sentimientos que estás teniendo con los problemas que estás pasando, ¿se deben a que tú estás sirviendo en la obra de Dios o se deben a que tú te metiste en un problema donde Dios te advirtió? Ahora vamos al versículo 26 donde dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oídos a sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Ahora, recapitulando un poco, si tú te sabes la historia de cómo Israel fue liberado, ahora piensa en todos aquellos sentimientos que los egipcios tenían hacia el pueblo de Israel. No eran sentimientos buenos, sobre todo el faraón que endureció su corazón para no dejarlo salir. Pues Dios te dice que si Él pudo endulzar las aguas de Mara, Dios también puede endulzar esos sentimientos que tú tienes. Esos sentimientos de amargura, Dios los puede sacar de tu corazón. Por eso dice que ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios, y en este caso, por eso te hice la aclaración, estamos hablando de manera espiritual, ningún sentimiento que puedan tener las personas de este mundo podrán sobrepasarte si tú estás con Dios. Pero vamos a llegar al capítulo 27, dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Si tú pudieras ver un mapa histórico, y te invito a que incluso lo busques en internet, de cómo fue el transcurso de la salida de Israel de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, vas a ver que entre las aguas de Mara y Elim había muy pocos días. Era un camino mucho más corto. Quería decir que si ellos aguantaban un poco más de tiempo, ellos hubieran llegado a unas aguas y no hubiera este reclamo contra Moisés. Ciertamente Dios tiene planes para nosotros y nos tiene una meta. Y sabe que dentro de esa meta, nosotros como seres humanos, nuestros sentimientos nos pueden fallar, pero también Él tiene una promesa para llegarnos a ese lugar y llevarnos en sanidad. ¿Por qué comienzo hablando de este tema? ¿Y por qué comienzo con el nombre que lleva este canal? Porque muchas veces cuando nosotros ministramos delante de Dios en la danza, siendo ujieres, siendo profetas, siendo ministros de alabanza, nuestros sentimientos tienen que ver mucho en cómo nosotros llevamos al pueblo de Dios hasta su presencia. Si tú no tienes sentimientos buenos, si tú no tienes unos sentimientos saludables, si tú no sabes manejar tus emociones, no puedes llevar a la iglesia o al pueblo de Dios hacia una verdadera adoración. Tienes que sanarlo. Muchas veces he escuchado a tantas personas decir que no pueden ministrar porque no se sienten bien. El problema no es sentirte bien. El problema es si esos sentimientos los tienes puesto en la voluntad de Dios o estás tú murmurando contra ti mismo en no querer sanar. Sé que este tema daría para más,
me gustaría extenderlos más. Les pido que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, lo pongan aquí en la caja de descripciones o nos comenten a través de nuestro Facebook. Esta palabra es todo por hoy. Les invito a seguir lo que vamos a estar tratando. Esto con el fin de que nosotros podamos ministrar. Si tú eres nuevo, eres de la iglesia local, te invito a que nos veas cada semana para seguir entrenándonos y poder restaurar el ministerio al que Dios nos ha hablado. Si tú eres un hermano de la iglesia local y no eres ministro de danza o ministro de alabanza, pero estás en estos videos, es porque tienes una sed de sabiduría y de saber qué realmente significa esto. Y si tú no perteneces a nuestra iglesia local y diste con este video, es una bendición muy grande que también nos puedas seguir día con día para que también podamos crecer. Pues estas son las aguas de Mara y nos vemos hasta la próxima. Chao.